Hay cuartos en una casa que parecen congelados en el tiempo. Este era uno de ellos. Durante años, simplemente cerraba la puerta y fingía que no existía. Pero cuando Luna me pidió si podía quedarse unos días conmigo después de los problemas con su papá, bueno, no tenía otra opción que enfrentar este lugar. Estaba en el medio de ese cuarto pequeño y empolvado, rodeada de cajas viejas, muebles cubiertos por sábanas y objetos acumulados a lo largo de los años. Me puse un pañuelo en la cabeza y comencé a mover las cosas con cuidado, como si cada objeto guardara una memoria que podría romperse. Luna es la hija de María Fernanda, mi nieta de 15 años. Tiene esa edad difícil, donde todo le molesta, pero cuando me llamó llorando porque no aguantaba más las peleas en casa, ¿qué podía hacer? Una abuela siempre encuentra espacio. Este cuarto había sido de Ricardo, mi esposo. Cuando murió hace 8 años, simplemente cerré la puerta. Los niños querían que botara todo, que siguiera adelante, como dicen. Pero hay cosas que una no puede simplemente tirar a la basura. Saqué una fotografía enmarcada y la limpié con cuidado. Era una foto de nuestra boda, yo joven al lado de ese hombre moreno de bigote que fue mi compañero durante tantos años. Ricardo no era el hombre más expresivo del mundo. Trabajaba mucho, llegaba tarde, hablaba poco, pero era un buen padre, o eso creía yo. Héctor siempre decía que papá era demasiado serio, María Fernanda que era distante, y Emilio simplemente lo evitaba. Seguí revisando la caja y encontré otra fotografía, esta en blanco y negro, más antigua. Ricardo aparecía más joven, solo, con una sonrisa que no reconocía, una sonrisa que jamás le había visto. Esta foto no la recordaba. Ricardo se veía tan joven aquí, tan diferente. ¿Cuándo se la habría tomado? Me acerqué la foto a los ojos ajustándome los lentes de lectura, y entonces lo vi, algo que jamás había notado antes. Un collar. Ricardo llevaba un collar que yo jamás le había visto. En todos nuestros años juntos, en todas las mañanas que lo vi vestirse, en todas las noches que compartimos, jamás vi ese collar. Era fino, con un dije en forma de cruz, pero no una cruz común. Tenía símbolos extraños grabados que no pude descifrar. ¿Cómo es posible que una no note algo así? Vivimos bajo el mismo techo durante 28 años. Compartimos cama, comidas, silencios. Y había algo que él usaba que yo nunca vi. El sonido de la puerta principal interrumpió mis pensamientos. «Mamá, ¿estás aquí?», gritó María Fernanda desde la entrada. Rápidamente guardé la foto en el bolsillo de mi delantal y salí del cuarto. María Fernanda llegó con Luna y 2 maletas. Mi nieta tenía los ojos hinchados de llorar y mi hija esa expresión cansada que lleva desde que se divorció. «Mamá, de verdad no sabemos cómo agradecerte. Con todo el drama en casa», me dijo María Fernanda mientras ayudaba a Luna con sus cosas. «No hay nada que agradecer, mija. Luna es mi nieta», respondí, aunque mi mente seguía en esa fotografía. María Fernanda, con sus 31 años y ese cabello castaño siempre recogido en una cola, parecía más agotada cada vez que la veía. Luna, mi nieta, flaca de rizos rebeldes, se quedó callada, mirando el suelo como si cargara el peso del mundo en esos hombros de adolescente. Esa noche, después de que María Fernanda se fue y Luna se durmió en el cuarto que había arreglado, no podía quitarme esa foto de la cabeza. Volví al cuarto de Ricardo y la saqué otra vez. Me senté en la orilla de esa cama vieja, bajo la luz amarillenta de una lámpara pequeña, examinando cada detalle de la fotografía. La cruz no era católica. Tenía símbolos extraños grabados que no pude descifrar. Ricardo nunca me habló de religión. Íbamos a misa los domingos porque era lo que se hacía, pero él nunca parecía realmente interesado.
Le di vuelta a la foto y en el reverso había una fecha escrita a lápiz, 1987, y una inicial, S. Ese año ya llevábamos 5 años casados. Emilio tenía apenas 2 años. ¿Quién era ese? ¿Y por qué no recordaba esta época de su vida? Guardé la foto y apagué la luz, pero el sueño no llegó fácil. Esa noche soñé con Ricardo. Él estaba de pie en nuestro cuarto, dándome la espalda, vistiéndose para ir al trabajo. Yo trataba de ver su cuello, pero cada vez que me acercaba, él se alejaba más. En el sueño yo le gritaba, «Ricardo, voltéate, déjame verte», pero él seguía alejándose hasta desaparecer en una niebla gris. Desperté con el corazón acelerado y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. A la mañana siguiente, mientras preparaba café y Luna desayunaba cereal en silencio, traté de actuar normal. «¿Dormiste bien, mija?», le pregunté. «Sí, abuela, gracias», respondió sin levantar la mirada del tazón. La pobre niña cargaba con los problemas de sus padres. El divorcio había sido especialmente duro para ella. «¿Sabes qué? Hoy tengo que ir al mercado. ¿Te gustaría acompañarme? Podríamos pasar por la casa de tía Rosa», le propuse. «Está bien», murmuró. Mentí. No necesitaba ir al mercado, pero necesitaba salir de esa casa, alejarme de esa foto que me quemaba la mente. Y Rosa siempre tenía una forma de hacer que las cosas parecieran más claras. Caminamos las 3 cuadras hasta la casa de tía Rosa. Su hogar era todo lo contrario al mío, pequeño pero lleno de vida, con un jardín que parecía explotar en colores y aromas. Rosa, con sus 65 años y esa sonrisa que podía arreglar cualquier problema, estaba regando sus plantas como todas las mañanas. «¡Alba, Luna! ¡Qué sorpresa tan linda!», nos saludó con esos brazos que siempre estaban listos para un abrazo. Rosa es la hermana mayor de mi mamá, pero siempre fue más madre para mí que la propia Marta. Cuando era niña y mis padres peleaban, corría a su casa. Cuando me casé y tenía dudas, ella me escuchaba. Y cuando Ricardo murió, Rosa fue quien me ayudó a no volverme loca. Entramos a la sala, ese espacio lleno de plantas y fotografías antiguas, donde el tiempo parecía moverse más despacio. «Luna, mijita, ¿por qué no vas al patio a ver si mis limones están listos? Necesito hacer limonada», le dijo Rosa con esa habilidad que tienen las abuelas para saber cuándo los adultos necesitan hablar a solas. Luna obedeció y salió. Rosa se sentó a mi lado en ese sofá floreado que había visto pasar décadas. «Alba, ¿qué pasa? Te conozco desde que eras así de chiquita y sé cuando algo te está comiendo por dentro». Dudé un momento, después saqué la fotografía del bolsillo. «Rosa, ¿tú recuerdas algo extraño sobre Ricardo? ¿Algo que yo nunca supe?» Rosa tomó la foto y la examinó cuidadosamente ajustándose sus anteojos. «¿Dónde encontraste esto?», me preguntó con una voz que había cambiado de tono. «En sus cosas. Estaba arreglando el cuarto para Luna y...». «Rosa, ese collar. Yo jamás lo vi usando un collar». Rosa se quedó callada, por un momento que se sintió eterno. «Alba, hay cosas que una prefiere no recordar». «¿Qué sabes?», insistí. «Tu papá, que en paz descanse, una vez me comentó algo sobre Ricardo, pero eran rumores, chismes de cantina». «Rosa, por favor». Suspiró como si estuviera soltando un peso que había cargado durante años. Ricardo decía que Ricardo no siempre había vivido aquí en el pueblo, que había llegado de lejos y que, bueno, que había cosas en su pasado que él no contaba. Sentí un apretón en el pecho como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Mi papá murió cuando Emilio tenía 15 años, un infarto repentino que no nos dio tiempo ni de despedirnos. Pero papá conocía a Ricardo desde antes de que nos casáramos. Si él sabía algo... ¿Qué más te dijo? Que don Ernesto también lo conocía de antes, de mucho antes.
Levanté la cabeza bruscamente. ¿Don Ernesto? Pero Alba, esos son cosas del pasado. Ricardo ya no está. ¿Para qué remover tierra que ya está tranquila? Don Ernesto, el vecino misterioso que vivía a 3 casas de la mía y que siempre me miraba con una mezcla de tristeza y... ¿qué? Culpa. Cada vez que nos cruzábamos en la calle, él bajaba la mirada. Cuando Ricardo murió, don Ernesto no fue al funeral. Dijo que estaba enfermo, pero yo lo vi ese mismo día regando sus plantas. Salí de la casa de Rosa con más preguntas que respuestas. Luna me acompañó en silencio de regreso, cargando una bolsa de limones que Rosa insistió en darnos. Esa tarde, después de que Luna se encerró en su cuarto a hacer tarea, tomé una decisión. Llevaba 8 años evitando hacer preguntas. 8 años diciéndome que era mejor no saber, que los muertos merecían descanso. Pero esa foto, ese collar que jamás vi, no me dejaba en paz. Caminé con determinación hacia la casa de don Ernesto. Esa construcción simple con ventanas siempre cerradas que parecía guardar secretos detrás de cada persiana. Toqué la puerta y esperé. Después de un momento que se sintió eterno, la puerta se abrió apenas una rendija. ¡Alba!, escuché la voz de don Ernesto desde adentro. Don Ernesto, apareció lentamente un hombre de 70 años, delgado, con cabello gris y ojos que siempre parecían cargar secretos. Esos ojos que nunca podían sostener mi mirada. Don Ernesto, necesito hablar con usted. Él dudó, mirando hacia los lados como si temiera que alguien nos estuviera observando. ¿De qué? Saqué la fotografía. Sobre Ricardo. El rostro de don Ernesto palideció. Miró alrededor de la calle vacía y abrió la puerta completamente. Entra, pero cierra la puerta. Su casa era tan misteriosa por dentro como por fuera. Muebles viejos, poca luz, fotografías borrosas en las paredes. Nos sentamos en sillas desiguales mientras él me sirvió agua en vasos que no hacían juego. Sabía que algún día vendrías a preguntar. Me dijo con voz cansada. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque hay secretos que no le pertenecen a uno, Alba, y hay secretos que es mejor que se vayan con los muertos. Pero yo era su esposa, yo tenía derecho a saber. Don Ernesto suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. ¿Estás segura de que quieres escuchar esto? Porque una vez que sepas, no podrás olvidar. Necesito saber. Hubo una pausa larga. Don Ernesto miró la fotografía que yo tenía en las manos temblorosas. Ricardo no se llamaba Ricardo cuando lo conocí. Sentí como si el mundo se detuviera, como si el aire se hubiera vuelto sólido y ya no pudiera respirar. ¿Qué? Su nombre real era Salvador, Salvador Mendoza. Y ese collar era de su primera esposa. El sonido de mi corazón latiendo se volvió tan fuerte que pensé que don Ernesto podría escucharlo. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el padre de mis hijos, se desmoronó en ese momento. ¿Su primera esposa? Se llamaba Soledad, la S de la foto. Me levanté bruscamente y caminé hasta la ventana. Necesitaba aire, necesitaba espacio. No, esto no puede ser verdad. Alba, siéntate. Hay más. No quiero escuchar más. Pero necesitas saberlo. Soledad no solo era su primera esposa, era mi hermana. Me volteé para mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas que no sabía que habían comenzado a caer. ¿Su hermana? Por eso nunca pude mirarte a los ojos, Alba, porque cada vez que te veía recordaba a Soledad. Se parecían tanto. Caí de nuevo en la silla como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué don Ernesto siempre me miraba con esa tristeza?
¿Por qué Ricardo a veces me decía que me parecía a alguien que había conocido antes? ¿Por qué en las noches a veces susurraba un nombre que no era el mío y después decía que había sido un error, que estaba soñando? ¿Qué le pasó a ella? ¿Murió en un accidente o eso nos dijeron? Salvador, Ricardo, desapareció después del funeral. Nunca supimos a dónde fue, hasta que mi papá me dijo que había un hombre nuevo en el pueblo con un nombre diferente, que se quería casar contigo. Sentí náuseas. El cuarto comenzó a dar vueltas. ¿Mi papá sabía? Ricardo era bueno leyendo a las personas. Sabía que Ricardo escondía algo, pero nunca supo exactamente qué. Cuando me preguntó si lo conocía, le dije que me parecía familiar, pero que no estaba seguro. No mentí completamente, pero tampoco dije toda la verdad. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y qué iba a decir? ¿Que el hombre con el que ibas a casarte había estado casado con mi hermana muerta? ¿Que había cambiado de nombre y de vida? Tú estabas enamorada, Alba, y él parecía diferente, como si de verdad quisiera empezar de nuevo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba que todo esto fuera una pesadilla. Tengo que irme. Alba, espera. Hay algo más que necesitas saber. Me detuve en la puerta sin voltearme. Mi mano temblaba en la manija. Ricardo, Salvador, tenía una hija con Soledad. Me apoyé en la puerta para no caerme. Las rodillas me fallaron. ¿Una hija? Se llamaba Carmen. Tendría unos 40 años ahora. Una hija. Ricardo tenía una hija que yo no conocía, que mis hijos no conocían. Una hermanastra que existía en algún lugar del mundo sin saber que su padre había construido otra familia, otra vida, otra mentira. Salí de esa casa sin decir una palabra más. Caminé hasta mi hogar como un fantasma. Todo lo que creía saber sobre mi vida era la mentira. Mi esposo no era quien decía ser. Mi matrimonio había comenzado sobre una tumba. Y mis hijos, Dios mío, mis hijos tenían una hermana que no conocían. Cuando llegué a casa, Luna estaba en la sala viendo televisión. «Abuela, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, mija, solo un poco cansada». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche no pude cenar. Me senté en mi cuarto, mirando esa fotografía maldita, tratando de encontrar señales que debería haber visto antes. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo viví con un extraño durante casi 30 años sin saberlo? Al día siguiente llamé a mis hijos. Necesitaba verlos. Necesitaba decirles, ¿qué? ¿Cómo le dices a tus hijos que su padre era una mentira? Héctor llegó primero, como siempre. Mi hijo mayor con sus 34 años y esa seriedad que heredó de su padre, de Ricardo, de Salvador. Llegó directo del trabajo, con su traje impecable y esa expresión que siempre tenía cuando pensaba que iba a perder el tiempo. «Mamá, María Fernanda me dijo que querías hablar con nosotros. ¿Es sobre Luna? Porque si es sobre el divorcio, yo ya le dije a mi hermana que...» «No es sobre Luna, Héctor. Siéntate». María Fernanda llegó 10 minutos después, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y problemas que no se resolvían. Emilio llegó último, como siempre. Mi hijo menor con sus 26 años y esa cara de niño perdido que nunca había perdido completamente. Llegó oliendo a cigarrillo y con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que estaba en problemas. «¿Qué hice ahora?», preguntó, antes de sentarse. Los tres estaban ahí, en mi sala. Mis hijos. Los hijos de Ricardo. Los hijos de Salvador. ¿Eran también hijos de una mentira? Puse la fotografía sobre la mesa de centro. ¿Alguno de ustedes había visto esta foto antes? La tomaron. La pasaron entre ellos. Héctor frunció el ceño.
María Fernanda ladeó la cabeza y Emilio la miró con curiosidad. «Papá se ve muy joven aquí», dijo María Fernanda. «¿Ese collar?», preguntó Héctor. «Nunca lo vi usando joyas». «Exacto», dije. «Yo tampoco». Les conté todo. Cada palabra que don Ernesto me había dicho, cada secreto que se había destapado. Vi cómo sus caras cambiaban, cómo la confusión se convertía en shock, cómo el shock se convertía en algo más complejo. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Mis 3 hijos me miraban como si fuera una extraña que acababa de entrar a su casa a contarles que el cielo era verde. Héctor fue el primero en reaccionar, como siempre. Se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana y se quedó ahí, de espaldas a nosotros. «No puede ser verdad», murmuró. «Héctor», comencé. «No», se volteó con una furia que pocas veces le había visto. «No puede ser verdad. Tú viviste con él 30 años. ¿Cómo no ibas a saber algo así?» Sus palabras me dolieron más que toda la revelación de don Ernesto. «Yo tampoco lo sabía, hijo. ¿Cómo no ibas a saber que tu esposo tenía otro nombre, otra familia?» María Fernanda se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. «Héctor, no le hables así a mamá». «¿Defendiéndolo? María Fernanda, acabamos de descubrir que nuestro padre era un mentiroso y que tenemos una hermana por ahí, ¿y tú vas a defender a mamá?» «Porque ella también es víctima de esto», gritó María Fernanda. Emilio, que había estado callado todo este tiempo, de repente comenzó a reír. Una risa amarga, sin humor. ¿Saben qué es lo más chistoso de todo esto? Que por fin entiendo por qué papá nunca me miraba como a un hijo. Siempre pensé que era porque yo era un fracaso. Resulta que él era un fracaso. «Emilio, no digas eso», le dije. «¿Por qué no, mamá? Es la verdad. Papá era un mentiroso. Abandonó a una hija para hacer otra familia. ¿Y nosotros? Nosotros somos hijos de una mentira». «No», dije firmemente. «Ustedes no son una mentira. Ustedes son lo más real que he tenido en mi vida». Héctor se acercó y tomó la fotografía de nuevo. «Tengo que irme», dijo, sin mirarme. Necesito pensar». «Héctor, por favor, no te vayas así». «¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me quede aquí a fingir que todo está bien? ¿Que abrace a mi hermana desconocida si aparece? ¿Que perdone a un muerto que nos mintió toda la vida?» Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. María Fernanda se quedó conmigo, llorando en silencio. Emilio se levantó y fue a la cocina. Lo escuché abrir la despensa, buscar algo. «¿Qué buscas?», le pregunté. «Algo para beber», respondió. «Emilio, no. Mamá, acabamos de descubrir que papá era un fantasma. Déjame procesar esto como pueda». María Fernanda se secó las lágrimas. «Mamá, ¿tú qué vas a hacer?» «No lo sé, mija. Honestamente, no lo sé». «¿Vas a buscar a Carmen?», la pregunta que había estado evitando hacerme desde que don Ernesto pronunció ese nombre. «No lo sé», repetí. Emilio regresó de la cocina con las manos vacías y una expresión de derrota. «No hay nada», murmuró. «Ni siquiera en esto puedo contar con esta casa». Se sentó en el suelo, recargado contra la pared. «¿Saben qué me molesta más?», dijo. «Que él esté muerto, que no pueda gritarle, que no pueda preguntarle por qué, que no pueda decirle que es un cobarde». «Emilio». «No, mamá, déjame terminar. Papá era un cobarde. Abandonó a una hija, se cambió de nombre, se casó contigo sin decirte la verdad. Y nosotros crecimos pensando que era un héroe silencioso, que era serio porque era responsable, que trabajaba mucho porque nos amaba». «Tal vez sí los amaba», susurré. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó María Fernanda. «Mamá, nos mintió a todos. Pero fueron buenos años, ¿no?
dije, más para convencerme a mí misma que a ellos. Fuimos felices. Ustedes tuvieron una infancia buena. Él los llevó a la escuela, los ayudó con la tarea, estuvo en sus graduaciones. Sí, dijo Emilio. Estuvo ahí, pero no era él. Era Salvador fingiendo ser Ricardo. Esa noche, después de que María Fernanda se fuera, prometiendo regresar al día siguiente, y Emilio se encerrara en el cuarto de huéspedes con Luna, me senté en mi cama matrimonial por primera vez en 8 años. Había dormido en el sofá desde que Ricardo murió, diciéndome que la cama era demasiado grande para mí sola. Pero esa noche necesitaba estar ahí, en el lugar donde habíamos compartido tantas noches, tantos secretos, o eso pensaba. Miré hacia el lado de la cama donde él solía dormir. ¿Cuántas noches había estado ahí pensando en soledad? ¿Cuántas veces me había llamado por su nombre en sueños y yo no me había dado cuenta? Recordé momentos específicos, cuando estaba embarazada de Emilio y él me acariciaba el vientre mientras decía, «Espero que se parezca a ti». Cuando María Fernanda se graduó de la universidad y él lloró de orgullo. Cuando Héctor se casó y me dijo, «Hicimos un buen trabajo», ¿verdad? ¿Habían sido mentiras también? ¿O había amado de verdad a esta familia que construyó sobre las cenizas del anterior? Los días siguientes fueron un caos emocional. Héctor no contestaba mis llamadas. María Fernanda venía todos los días, pero no sabía qué decir. Emilio entraba y salía de la casa como un fantasma, y yo sabía que estaba buscando formas de adormecer el dolor. Luna, mi pobre nieta, se daba cuenta que algo estaba mal, pero no sabía qué. Un día me encontró llorando en la cocina. «Abuela, ¿por qué estás triste?» «Es solo problemas de adultos, mija». «¿Tiene que ver con el abuelo?» La perspicacia de los niños siempre me sorprendía. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque desde que llegué, todos hablan de él, y todos parecen enojados». Me senté a su lado en la mesa de la cocina. «Luna, ¿tú qué harías si descubrieras que alguien que amabas te mintió sobre algo muy importante?» Ella pensó un momento. «Dependería de por qué mintió», dijo con una sabiduría que no esperaba de sus 15 años. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, si mintió para hacerme daño, estaría muy enojada. Pero si mintió porque tenía miedo o porque quería protegerme, no sé, tal vez entendería». Sus palabras se quedaron conmigo. Una semana después, don Ernesto tocó a mi puerta. «Alba, ¿podemos hablar?» Lo dejé pasar. Se veía más viejo, más frágil que la última vez. «Sé que les dijiste a tus hijos», dijo. «Héctor vino a verme». «¿Qué?» «Ayer. Estaba muy enojado. Me gritó, me dijo que por qué no había dicho nada antes». «¿Y qué le dijiste?» «La verdad, que no era mi secreto para contar», pero él no quiso escuchar. Don Ernesto se sentó en el sofá. Se veía cansado. «Alba, hay algo más que no te dije». Mi corazón se aceleró. «¿Qué?» «Tengo la dirección de Carmen». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Cómo?» Después de que Soledad murió, mantuve contacto con la familia de ella. Carmen se casó, tiene hijos, vive en Guadalajara. Sacó un papel doblado de su bolsillo. «Aquí está su dirección, su teléfono». Miré el papel como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué me das esto?» «Porque después de tantos años guardando secretos estoy cansado, y porque creo que ella tiene derecho a saber que su padre no desapareció, que tuvo otra familia. ¿Y si no quiero contactarla? Entonces no lo hagas, pero al menos tendrás la opción». Después de que don Ernesto se fue, me quedé mirando ese papel durante horas. Carmen Mendoza de Herrera, 42 años, maestra de primaria, casada, 3 hijos. Era real. La hija de Ricardo, de Salvador, era real. Esa noche, María Fernanda vino a cenar. Cocinamos juntas en silencio como solíamos hacer cuando ella era pequeña. «Mamá, ¿has pensado en buscar a Carmen?» «¿Cómo sabes de Carmen?» Emilio me contó.
Él dice que don Ernesto le dio la dirección a Héctor también. ¿Héctor la tiene? Sí, y dice que va a contactarla. Me senté pesadamente en una silla. ¿Qué piensas tú, mija? María Fernanda sirvió el guisado que habíamos preparado. Creo que ella tiene derecho a saber, pero también creo que tú tienes derecho a decidir si quieres ser parte de eso. ¿Y si ella nos odia? ¿Y si piensa que nosotros sabíamos y nunca la buscamos? Entonces les explicaremos que tampoco sabíamos. Esa noche, después de cenar, llamé a Emilio. ¿Dónde estás? En casa de un amigo. ¿Estás bebiendo? Pausa. Sí. Ven a casa, Emilio. No quiero hablar de papá. No vamos a hablar de papá, vamos a hablar de nosotros. Llegó 1 hora después, no completamente borracho, pero sí suficientemente alterado para que se le notara. Mamá, ¿por qué no podemos simplemente olvidar todo esto? ¿Tú puedes olvidarlo? No, admitió, pero tampoco puedo procesarlo. Cada vez que pienso en papá ya no sé qué recuerdos son reales y cuáles son mentira. Todos son reales, Emilio. Tal vez él no era quien decía ser, pero los momentos que vivimos juntos sí fueron reales. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Porque no tengo opción, porque puedo estar enojada, pero eso no va a cambiar nada. Él ya no está aquí para dar explicaciones. ¿Vas a contactar a Carmen? ¿Tú qué opinas? Creo que tengo miedo de conocerla. ¿Por qué? Porque ella es la hija que él abandonó, y nosotros somos los hijos que él eligió. ¿Qué dice eso de nosotros? Esa pregunta me persiguió durante días. Al final, fue Héctor quien tomó la decisión por todos nosotros. 2 semanas después, apareció en mi puerta con una mujer que no conocía, pero que reconocí inmediatamente. Carmen tenía los ojos de Ricardo, la misma forma de la cara, la misma sonrisa tímida. «Mamá», dijo Héctor, «quiero presentarte a Carmen». Nos quedamos mirándonos un momento que pareció una eternidad. Yo soy Carmen», dijo con voz temblorosa. «Soy la hija de Salvador». No supe qué decir. No sabía si abrazarla, si pedirle perdón, si correr. «Yo soy Alba», logré decir finalmente. Era la esposa de Ricardo. «Lo sé», dijo. Héctor me contó todo. Entramos a la casa. Carmen miraba todo con curiosidad, como si estuviera tratando de encontrar pistas de quién había sido su padre en esta vida. ¿Cómo me encontraste?», le pregunté. Héctor me llamó, pero yo ya los conocía. ¿Qué? Bueno, no personalmente, pero sabía de ustedes. Sabía que mi papá había desaparecido después de que mi mamá murió. Sabía que se había ido a otro pueblo. Durante años traté de encontrarlo. Héctor se sentó entre nosotras, como si fuera un traductor. Carmen dice que nunca dejó de buscar a papá. ¿Y por qué no los contacté antes?, completó Carmen. Porque tenía miedo de que él no me quisiera ver, miedo de que hubiera hecho otra familia porque nosotros no fuimos suficientes. Sus palabras me partieron el corazón. Carmen, él nunca nos habló de ti, pero eso no significa que no te quisiera. ¿Cómo puedes decir eso? Me abandonó. Tal vez no sabía cómo regresar, dije, aunque no estaba segura de creer mis propias palabras. Carmen sacó una fotografía de su bolsa. Era ella, de unos 5 años, con un hombre que reconocí inmediatamente. «Esta es la última foto que tengo con él», dijo. «Fue tomada una semana antes de que mamá muriera». En la foto, Ricardo, Salvador, tenía la misma expresión que tenía con Emilio cuando era pequeño. Esa mezcla de amor y tristeza que nunca había sabido interpretar. «¿Puedo preguntarte algo?», me dijo Carmen. «Lo que quieras». ¿Él era feliz? Con ustedes, quiero decir. ¿Era feliz? La pregunta que había estado evitando hacerme a mí misma. Creo que sí, dije, finalmente. Pero también creo que cargaba con algo que nunca me contó. ¿Crees que pensaba en mí?,
Sí, dije sin dudar. Creo que pensaba en ti todos los días. Carmen comenzó a llorar. Héctor la abrazó y por primera vez en semanas mi hijo mayor parecía en paz. «Tengo hermanos», murmuró Carmen. «Tengo hermanos de verdad». María Fernanda llegó esa tarde y encontró a Carmen en la cocina, ayudándome a preparar la cena como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. «Tú debes ser María Fernanda», dijo Carmen. «Tienes los ojos de papá. Y tú tienes su sonrisa», respondió María Fernanda. Emilio llegó último, como siempre. Entró a la cocina y se detuvo cuando vio a Carmen. «Así que tú eres la hija perfecta», dijo. «¡Emilio!», lo regañé. «¿La hija perfecta?», preguntó Carmen. «La que no tuvo que ver crecer, la que se quedó en su memoria como una niña pequeña y perfecta». Carmen se acercó a Emilio. «Yo no soy perfecta», dijo. «Crecí sin papá, crecí preguntándome qué había hecho mal para que él se fuera. Ustedes tuvieron algo que yo nunca tuve. Tuvieron a papá todos los días. Malo o bueno, mentiroso o no, él estuvo ahí». Emilio la miró durante un momento largo. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo finalmente. «Que me parezco más a ti que a ellos». Y tenía razón. Carmen y Emilio tenían la misma forma de sonreír, los mismos gestos nerviosos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaban. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la sala como una familia extraña pero real. Carmen nos contó sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo había imaginado a su padre todos estos años. «¿Cómo era él aquí?», preguntó. «Silencioso. Siempre parecía estar pensando en algo más». «Trabajador», añadió María Fernanda. «Nunca faltó al trabajo, nunca faltó dinero en la casa». «Triste», dijo Emilio. «Siempre parecía un poco triste». «Sí», confirmé. «Siempre parecía cargar con algo». «¿Creen que se arrepintió?», preguntó Carmen. «No lo sé», admití. «Pero creo que los amó. A todos. A ti, a nosotros, a las dos familias que tuvo». «¿Es posible eso?», preguntó María Fernanda. «¿Amar a dos familias al mismo tiempo?». «Creo que sí», dijo Carmen. «Creo que por eso nunca regresó, porque sabía que si lo hacía, tendría que elegir». Carmen se quedó 3 días con nosotros, 3 días en los que lentamente comenzamos a conocernos, a armar las piezas de quién había sido Ricardo Salvador. El último día, mientras empacaba sus cosas, me dijo: «Alba, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Claro». «¿Lo odias? ¿A papá?». Pensé en esa pregunta durante un momento largo. «No», dije finalmente. «Estoy enojada, estoy confundida, me siento traicionada, pero no lo odio». «¿Por qué no?». «Porque el hombre que conocí, el hombre que fue mi esposo, el padre de mis hijos, ese hombre existió. Tal vez no era quien decía ser, pero era real. Los momentos que vivimos fueron reales». Carmen me abrazó. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?». «Por cuidarlo, por darle una segunda oportunidad de ser padre, por hacer que sus últimos años fueran felices». Después de que Carmen se fue, prometiendo regresar con sus hijos para conocer a sus medios hermanos, la casa quedó extrañamente tranquila. Luna, que había observado todo con la curiosidad de un adolescente, se acercó a mí. «Abuela, ¿estás bien?». «Sí, mija, creo que sí». «¿Ya no estás enojada con el abuelo?». «No enojada, triste tal vez, pero no enojada». «¿Por qué?». «Porque entendí algo importante, Luna. A veces las personas hacen cosas que no entendemos. A veces mienten para proteger a otros o para protegerse a sí mismos. Eso no hace que sea correcto, pero tampoco hace que todo lo demás sea mentira. Esa noche, por primera vez en 8 años, dormí en mi cama matrimonial. Miré hacia el lado donde solía dormir Ricardo
y le hablé como si pudiera escucharme. No entiendo por qué no me dijiste, susurré en la oscuridad. No entiendo por qué cargaste con todo eso solo, pero entiendo que tenías miedo. Entiendo que no sabías cómo regresar al pasado sin destruir el presente. Me quedé despierta mucho tiempo, pensando en todos los secretos que había guardado yo también a lo largo de los años. Pequeños secretos, nada comparado con lo de Ricardo, pero secretos al fin. Pensé en Carmen, en cómo había crecido sin padre, culpándose por su ausencia. Pensé en mis hijos, en cómo habían crecido con un padre que nunca fue completamente suyo. Pensé en Soledad, la primera esposa, la primera familia, la primera vida de un hombre que había aprendido a empezar de nuevo. Y pensé en mí, en Alba, que había amado a un hombre que no existía completamente, pero que había sido real en los momentos que importaban. A la mañana siguiente, saqué todas las fotografías de Ricardo que tenía guardadas. Las puse sobre la mesa de la cocina y las miré una por una. En cada una, ahora podía ver lo que no había visto antes. Esa tristeza en sus ojos, esa forma de sonreír que no llegaba completamente a sus ojos, esa postura de alguien que siempre estaba listo para salir corriendo. Pero también podía ver amor. Amor real por sus hijos, amor real por mí, amor complicado tal vez, amor construido sobre una mentira, pero amor al fin. Héctor vino a verme esa tarde. «Mamá, quiero disculparme», dijo, «por cómo reaccioné, por culparte». «No tienes que disculparte, mijo. Tenías derecho a estar enojado. Pero no contigo. Tú también eres víctima de todo esto». «¿Cómo estás ahora, con todo lo de Carmen?» «Bien, creo. Es raro tener una hermana a los 34 años, pero me gusta. Me gusta tener otra perspectiva de papá». «¿Vas a mantener contacto con ella?» «Sí. Ella va a venir el próximo mes con sus hijos. Quiere que conozcan a su familia mexicana». Sonreí por primera vez en semanas. «Me da gusto, Héctor». «Mamá, ¿tú cómo estás, de verdad?» «Cansada», admití, «pero también aliviada». ¿Aliviada? Sí, porque por fin entiendo cosas que nunca entendí. Por fin tienen sentido esos momentos en que tu papá parecía estar en otro lugar. Por fin entiendo por qué a veces me miraba como si fuera a desaparecer. ¿No estás enojada?» «Estoy triste», dije. Triste porque no pudo confiar en mí. Triste porque cargó con todo eso solo. Triste porque Carmen creció sin papá y ustedes crecieron con un papá que nunca fue completamente suyo. Pero también estoy agradecida, añadí. Agradecida porque a pesar de todo tuvimos buenos años. Agradecida porque ustedes son hombres buenos, hijos buenos. Agradecida porque encontramos a Carmen. Héctor me abrazó. «Te amo, mamá. Y yo a ti, mijo». Esa noche, María Fernanda, Emilio y Luna vinieron a cenar. Cocinamos juntos como solíamos hacer cuando los niños eran pequeños. Hablamos de Carmen, de sus hijos, de cómo iba a ser tener una familia más grande. «¿Creen que papá estaría feliz?», preguntó María Fernanda. «Creo que estaría aterrado», dijo Emilio, «pero también feliz». «¿Por qué aterrado?», preguntó Luna. «Porque tendría que dar explicaciones, y el abuelo nunca fue bueno dando explicaciones». Nos reímos, y fue la primera vez que pudimos reírnos hablando de Ricardo sin que fuera amargo. Después de cenar, Emilio se quedó a ayudarme a lavar los platos. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Crees que hay más secretos? ¿Cosas que no sabemos?» «Tal vez», dije, «pero creo que ya no me importa». «¿Por qué?»
Porque he aprendido algo importante, Emilio. Hay verdades que pesan más que el silencio, y hay silencios que pesan más que la verdad. ¿Qué quieres decir? Que tal vez es mejor no buscar todas las respuestas, que tal vez algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Emilio me miró con curiosidad. ¿No vas a seguir investigando? No, dije con certeza. Ya sé lo que necesito saber. Sé que tu papá amó a 2 familias, sé que cometió errores, sé que fue un cobarde, pero también sé que fue un hombre bueno. Y sé que ustedes son lo mejor que salió de todo esto. ¿Y eso te basta? Sí, dije, eso me basta. Esa noche guardé la fotografía que había comenzado todo. La puse en una caja junto con las otras fotos de Ricardo, junto con las cartas que me había escrito cuando éramos novios, junto con los recuerdos que había decidido conservar. Pero esta vez no cerré la caja con dolor, la cerré con paz. Había aprendido que los secretos no siempre son traiciones. A veces son intentos desesperados de proteger lo que amamos. Había aprendido que la verdad no siempre libera. A veces solo cambia el peso que cargamos. Y había aprendido que el amor real puede sobrevivir a las mentiras, a los secretos, incluso a la muerte. Ricardo había sido Salvador. Salvador había sido Ricardo. Ambos habían sido mi esposo. Ambos habían sido el padre de mis hijos. Y ambos habían sido hombres imperfectos tratando de hacer lo mejor que podían con las cartas que la vida les había dado. Tal vez esa era la única verdad que realmente importaba. Tal vez sea mejor no buscar todas las respuestas. Algunas verdades pesan más que el silencio, y algunas historias es mejor dejarlas descansar en paz, con todo y sus misterios, con todo y sus secretos, con todo y su amor complicado pero real. Al final, todos somos un poco como Ricardo. Todos tenemos secretos, todos tenemos vidas anteriores, todos tenemos personas a las que amamos y personas a las que hemos lastimado. La diferencia es si elegimos cargar con esos secretos solos o si encontramos la valentía de compartirlos con quienes amamos. Ricardo eligió cargar solo, yo elegí compartir. Y tal vez esa sea la única diferencia que realmente importa.